amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan un excelente viernes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Fidel, fin de semana, último viernes de mes también. Y bueno, gracias a Dios es viernes, como se dice. No, todavía hay otro viernes. No, del mes de julio. ¿De julio? Sí. Claro, yo lo tengo fichado porque el próximo sábado de la semana de arriba es fiesta nacional. Y es tu cumpleaños. Por eso. Bueno, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos. Y estamos aquí hoy con ustedes para, efectivamente, llevar adelante una sección que nos gusta mucho los viernes, que no siempre la podemos hacer por situaciones de seguirle el paso a las noticias y a las circunstancias. Vamos a hablar de información del mundo agropecuario en nuestra sección de Econoagrarias que vamos a desarrollar hoy. Sí, Econoagrarias, que es una necesidad de la economía primaria. Y para esta sección nos va a acompañar en este mediodía el doctor Yuvan Rosales, quien es presidente de la Federación de Productores de Cerdo FEPorcina aquí en el estado Táchira, para hablar sobre la crisis actual que presenta el sector agropecuario. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este tan importante programa que de alguna manera nos acerca un poco al tema económico, que es el que realmente nos viene preocupando en los últimos tiempos. Así es. Así es, exactamente. Bueno, el sector agropecuario tan importante para todas las personas actualmente, atraviesa una crisis que cada vez se hace más aguda porque ha sido sustituida esta producción nacional a través de las importaciones. Ustedes también han sufrido el padecimiento de las divisas restringidas, etcétera, etcétera. Hoy, con la militarización en cuanto a la distribución al abastecimiento de los alimentos y también por parte de la presencia de los CLAPS, que son los consejos locales para el abastecimiento y la producción, la distribución, con estas medidas, con esta política por parte del gobierno central, se podría decir, doctor Yuvan, que representa una estocada bastante mortal para el sector agropecuario. Digamos que el tema que nos ocupa de la producción en el campo es un tema que tiene que ser planificado. Claro. Porque hay que aprovechar las diferentes, épocas, ¿verdad?, para la producción. Entonces, este tipo de medidas improvisadas, porque son medidas, como a última hora las toman sin tener en cuenta una planificación, tener en cuenta unas reuniones con los sectores que vivimos directamente involucrados en el tema de la producción agrícola. Y hay que tomar las medidas teniendo en cuenta, en varias etapas. Unas medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Quizás a corto plazo, por la emergencia, en virtud de que no ha habido, la suficiente entrada de materias primas, de semillas, de fungicidas, de abonos, de maquinarias, que son lo que en una planificación de un año para producir, por ejemplo, el maíz, el sorgo, el arroz. Entonces, tú tienes que planificar los tiempos de siembra, los tiempos para recoger esa cosecha. Y entonces, tomando en cuenta que esas planificaciones realmente no se han cumplido, porque hoy en día tenemos una deficiencia en la producción de maíz, cercana al 35%, una disminución en la producción del sorgo, una disminución en la producción del arroz, una disminución en la producción de la caña, que eso influye directamente en lo que es la producción de los alimentos que llegan directamente a los consumidores, en el azúcar, en la harina, en los cereales que se requieren. Y eso influye también directamente en la producción de la producción de la proteína cárnica. Claro. Porque tenemos que pensar, para producir, por ejemplo, suficiente proteína cárnica, bien sea de cerdo, de ganado, de aves, de huevos,
se requiere de la comida para estos animales, para que estos animales, digamos, no tengan la necesidad de pasar por hambre, porque muchas veces, lo decíamos en los programas anteriores, en el programa anterior, que digamos una crisis que fue fuertísima en el primer trimestre de este año, donde realmente se empezó a escasear el alimento y no habían, porque la producción no era suficiente, la producción de alimentos concentrados. Entonces empezaron a importar con alguna más frecuencia el maíz y el sorgo y la soya que se requiere para hacer estos alimentos balanceados. Entonces, en una primera fase debemos atacar, o el gobierno nacional tiene que sentarse realmente con los sectores involucrados en este proceso, para poder así definir las mejores políticas, las mejores decisiones en aras de que no pasemos por estas necesidades en las que se han venido increciendo. Digamos, de hace 2, 3 años para acá, hemos visto cómo se ha ido incrementando el problema de los alimentos para la producción, el problema de la obtención de semillas, de insumos, de abonos químicos, de fungicidas, de maquinarias. Bueno, y eso ha llegado al traste con el problema que tenemos de desabastecimiento que hay. Claro, y es que definitivamente, doctor, cuando las medidas se toman así, bajo acuerdo con los actores involucrados en la actividad, se están definiendo acciones escuchando a quienes saben y a quienes conocen del negocio, claro. En este caso de la producción, y en consecuencia pues los resultados son las medidas apropiadas para estimular la producción y para apoyar al sector productivo. Ahora, sin embargo, sabemos que estamos en esta situación sumamente pesada en la que el gobierno muchas veces precisamente no trabaja a favor de generar las condiciones, sino que las dificulta y por lo tanto se convierte en un entrabador y en un problema. Sí. Eso hay que decirlo. Sí. Sin embargo, ¿qué están haciendo los gremios como el que usted representa, FEPORCINA, y FEDEAGRO, FEDENAGA, CONFAGAN, en fin? ¿Qué están haciendo en materia de defensa de la producción de los diferentes rubros para llevar adelante la producción y poder defender ese sector, su sector? Sí, básicamente tenemos un Estado controlador, un Estado que piensa que la solución a los problemas desde la producción es controlando, y entonces es contrario al deber ser, porque digamos los controles inhiben de alguna manera la producción en abundancia. Cuando tú requieres una cantidad de permisos, de permisología para transportar una materia prima, excesivos, sí, es una cantidad de controles que lo que hacen es que realmente es una y otra traba para poder movilizar, por ejemplo, un alimento, una materia prima desde el centro del país hasta acá, o para sacar una cosecha hasta el centro del país. Y eso realmente hace que desestimule la producción, que encarezca la producción, y entonces, contrariamente a estimular la producción, la desestimula. Exacto. Entonces, los gremios estamos constantemente en reuniones con los diferentes organismos nacionales, locales y estadales, para hacerle ver a las autoridades realmente que haya una simplificación de trámites, empezando por la movilización de las mercancías, para poder que ellos entiendan que, por ejemplo, para llevar un alimento concentrado hasta una granja se requiere de que ese alimento, esa mercancía llegue rápido, sin ninguna traba, porque eso realmente entorpece el proceso productivo. Exacto. Entonces, digamos que hay muchas reuniones tendientes a realmente simplificar esos trámites administrativos. Bien, nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Continuamos en Un Mundo de Economía en esta mediodía de viernes, y como ustedes ya saben, estamos en la sección de Econoagrarias. Estamos conversando
con el doctor Iván Rosales, quien es presidente de la Federación de Productores de Cerdos del Estado Táchira, FEPorcina. Y con él estábamos hablando sobre la crisis del sector agropecuario, que está ciertamente muy aguda. Doctor Rosales, veamos, evidentemente para solucionar buena parte del problema de abastecimiento de alimentos que tiene el país, se requiere que el sector agrícola y pecuario tenga una alta producción y además con también niveles de productividad importantes que deben recuperarse, que se han perdido por las circunstancias que estamos comentando. ¿Cree usted, doctor, que todavía nosotros en Venezuela estamos a tiempo de salir de esta situación, que podemos derrotar efectivamente esta dura y galopante crisis? ¿Cuál sería la propuesta que está manejando el gremio para ese propósito? Sí, yo pienso que a pesar de toda la cantidad de dificultades que hemos tenido para mantenernos en el proceso productivo, el país y los productores tenemos la mejor voluntad para seguir produciendo, porque es lo que sabemos hacer. Está demostrado. Sí, está demostrado, pero requerimos, digamos, de un gran consenso nacional entre las autoridades del Estado, los productores, que nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 cosas básicas para que se pueda retomar, primero, la confianza que debe haber para que el sector productivo invierta y siga produciendo. El Estado tiene que facilitar la actividad productiva a través de una legislación más clara, a través de unas normas que permitan y garanticen tanto la seguridad personal como la seguridad de los bienes y de las plantas y de las fincas, de tal forma que el productor se dedique realmente a producir, que simplifique los trámites administrativos de tal forma que ese 30-40% que a veces uno invierte y deja, de atender la actividad principal, que es la de producir, por atender otros trámites administrativos que a la larga realmente redundan en trabas en ese proceso productivo. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo en 2 o 3 cosas puntuales, liberación de pronto de precios, debe ser también un otorgamiento de divisas, una simplificación de trámites en las aduanas, una simplificación en los trámites burocráticos, en todo ese proceso de transportación de materias primas y de alimentos y de productos terminados. Realmente yo pienso que el país puede retomar la senda de la producción suficiente para el abastecimiento total de la población. Ustedes como gremio agropecuario pues respaldan toda política pública que combata de frente estos fenómenos tan perniciosos que presenta la economía en la actualidad, tales como el desabastecimiento, como la escasez, como la alta inflación, etcétera, etcétera. Y por supuesto que nosotros también, todos los venezolanos, debemos darle frontalmente con la voluntad de salir adelante. Pareciera que el gobierno central no tiene la misma intención de combatir estos fenómenos y solventar realmente esta situación que nos afecta cada vez más. ¿Cuál es el comedido para ir combatiendo estos fenómenos tan perniciosos para la economía nacional? Y sobre todo, si se plantea, podemos decir que a futuro, en un futuro próximo, se pueda ir recorriendo la senda para la recuperación de la producción, sobre todo de alimentos, porque cada vez el nivel de desabastecimiento y de desnutrición en el venezolano es cada vez mayor. Sí, bueno, yo pienso que primero y principal tienen que haber un reconocimiento de que hay un problema. Muy importante muy eso. Importante. Si no se reconoce, no se puede avanzar, porque entonces se sigue errando en las políticas. Para poder primero tenemos que diagnosticar cuál es el problema que hay. Una vez diagnosticado el problema que tenemos, porque es el desabastecimiento, y reconocemos que realmente la economía y la parte de producción primaria agrícola está en una situación caótica, no podemos avanzar.
Entonces, primero reconocer, luego tomar las medidas correctivas para poder empezar ese proceso productivo, que no es un proceso productivo de la noche a la mañana, sino que supone una planificación, como lo decía al inicio, a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Incluso el corto se debe tomar necesariamente una política de importación puntual de semillas, de alimentos terminados, en donde se tiene que realmente establecer esa como prioridad, y a un mediano plazo empezar a producir, y a un largo plazo empezar nosotros a transformar esas materias primas en productos finales para el consumo de la población y el abastecimiento total de la sociedad venezolana. Muy bien. Ese es el objetivo nuestro. Pero, como lo he dicho anteriormente, había una abundancia de dólares, de un chorro petrolero que permitía al Estado, que era más fácil una economía de puerto, ¿no? Una economía de puerto que permitía importar a todas las anchas, donde suponía grandes negocios para todos los involucrados en ese proceso de importación de productos, y en donde incluso se perdieron grandes cantidades y toneladas de alimentos. Y entonces llegamos al tiempo de las vacas gordas y no se potenció el campo, no se potenció el sector agropecuario, al contrario, se desestimuló. Uno de los grandes males que tuvo el país fue las expropiaciones de más de 4 millones de hectáreas de tierras productivas que no están produciendo realmente esos rebaños ganaderos que habían, hatos con más de 200.000 cabezas de ganado. Nosotros éramos autosuficientes en la producción de carne en el país, éramos autosuficientes en la producción de arroz, incluso exportábamos arroz. En una época exportábamos arroz a Colombia. Y así sucesivamente muchas fincas productoras y muchas empresas productoras de alimentos, Leche Los Andes. Y llegamos a esta situación que tenemos que empezar de nuevo, pero definitivamente esto es un país bondadoso, donde tenemos un flujo de caja, gracias a Dios, suficiente, bien administrado. Esto es una economía que se puede recuperar en un corto plazo. Amén, así será. Y bueno, amigos, como pueden ver, casualmente del tema que estábamos nosotros conversando ayer con otro de nuestros invitados, estábamos hablando de la enfermedad holandesa. Aquí está efectivamente un efecto directo de lo que es la enfermedad holandesa. Nos fuimos a la economía de puertos a tal punto que ni siquiera producimos ahora lo que comemos. Y no hay dinero para importar tampoco. O sea, la enfermedad holandesa en toda su expresión. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus opiniones. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Amigos, por favor, no se retiren, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la mentira económica. ¿Ya? Bien, nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a una mentira en economía, porque la economía también sirve para mentir. ¿Cuál es la mentira de este mediodía? La mentira es: el objetivo es gobernar. Cuando se designa al general Vladimir Padrino López como jefe de la misión de abastecimiento soberano y seguro bajo el criterio de superministro, o sea que se le coloca por encima del rango de los demás ministros del gabinete presidencial, no se está planteando una mentira, pues en realidad esta noticia pertenece al mundo de lo real. Lo que sí pertenece al mundo de lo irreal, de las fabulaciones encantadas, es suponer que como el general Padrino López es el hombre, o si se quiere, es el soldado de la patria que más ha mostrado moralidad revolucionaria en distintas ocasiones, siendo el 6 de diciembre la ocasión más y mejor destacada. Habida cuenta que para ese entonces él, con su verbo y con su actitud, pues de alguna u otra medida pudo calmar los ánimos entre los dos bandos. También esa moralidad le va a servir, acaso, para combatir exitosamente la espantosa voluntad corruptora que las clases, en cuanto los gobernantes, los venezolanos oficialistas, han demostrado fehacientemente tener a lo largo de todos estos años donde han consumado el poder.
Y afirmamos esto por una sencilla razón, muy simple, y con esto no estamos exagerando para nada, de que pese a que una persona tenga un background impecable, tenga también un currículo intachable y desee de comportarse de la mejor manera posible, esto no quiere decir que podrá lograr en términos satisfactorios combatir la corrupción, por lo menos realmente. Y vale citar que no lo pudieron hacer nuestros libertadores, no lo pudo hacer el gran Hugo, y digo gran Hugo con todo el respeto de mi parte que se merece, tampoco lo podrá conseguir el general Padrino López. La corrupción, pertinente es decirlo, no se va a combatir, no la va a combatir nadie, al punto que ningún país dentro de su tren burocrático tiene un efecto de demostración al respecto. Solamente puede ser combatida bajo un modelo educacional efectivo, eficiente, donde conlleve a la población no a producir valores de corrupción, de distorsiones, sino un modelo educacional que conlleve a la población a comportarse, a crear y poner en práctica valores de alta creatividad, de producción, de competitividad y de mucha proactividad para que se salga adelante. Así que esto es lo que se refiere a una mentira en economía hoy aquí. El objetivo de gobernar, nada más con educación. Es la única manera de salir de todos esos entresijos y atolladeros tan corruptos. Y Darcy y amigos, una educación que genere conciencia, que es lo importante. Si hay una conciencia colectiva del daño profundo que genera la corrupción, porque destruye los dineros precisamente con los cuales se financia el desarrollo económico de un país, pues una sociedad puede salir adelante. ¿Qué tenemos bien interesante en este país nuestro? Que hay, pese al trabajo que se ha llevado adelante para minar y destruir los valores de la cultura del venezolano, tenemos una reserva moral importantísima que hoy día se ve claramente concentrada en las familias, en los padres de familias que están empujando a sus hijos hacia adelante, tratando de mantenerlos un poco al margen de todo este desastre que vivimos, y muy particularmente en nuestras escuelas y universidades, donde a diario vemos el empeño del trabajo de la gente por querer hacer más y hacerlo bien hecho. Así que el futuro está al frente y sí hay futuro. Bien, amigos, y con esta y de esta forma hemos finalizado la emisión de hoy viernes al mediodía. No podemos sin antes decirles y darles las gracias a ustedes por su atención, Fidel. Sí, señor. Debemos despedirnos y ya saben que debemos conducirnos con inteligencia para vivir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz fin de semana, buen provecho. Nos vemos el lunes.